Listo, bueno, entonces empezamos. Hoy la idea es que vamos a hacer otros dos problemitas de ecuación generalizada y el resto sería para resolver dudas que vengan del taller. Bueno, empecemos por este problemita. Listo, entonces nos dicen que tenemos nitrógeno que entra a una turbina y esta turbina trabaja en estado estable a 100 bar y 300 Kelvin, entra a 300 bar, perdón, 100 bar y 300 Kelvin y sale a 40 bar y 245 Kelvin. Nos piden determinar la entropía y el trabajo desarrollado en kJ por kilogramo. Nos piden suponer que no hay pérdidas de calor, o sea, el Q sería igual a 0. Tampoco hay cambios en energía cinética y potencial. Los cambios en la energía cinética y potencial son despreciables. Entonces, este es un problemita muy diferente al que hicimos la clase pasada, porque en el que hicimos la clase pasada era un dispositivo cilindro-pistón, en el cual sí había un trabajo presión-volumen. En este caso el trabajo no hay trabajo presión-volumen, sino que hay un trabajo debido a la turbina. Listo. Entonces, aquí vamos a hacer un balance de energía, considerando que no hay energía, que la energía potencial es 0, que la energía cinética es 0, y entonces solamente nos queda lo que entra, la entalpía que entra menos la entalpía que sale, sería igual a la energía cinética, que en este caso sería Q menos W, y considerando que también nos dicen que el calor es 0, entonces nos va a quedar que el Q, el calor, perdón, el trabajo que es el que nos están pidiendo, va a ser igual al cambio en la entropía. Listo. Entonces, listo, teníamos este sistemita. Tenemos este sistema donde estamos entrando a una presión baja, nos sale a una presión más alta, estamos entrando a 100, a 100 bar y a 300 Kelvin. 300 Kelvin y el sistema está saliendo a 40 bar. A 40 bar y a 245 Kelvin. Listo. Entonces, haciendo el balance de energía, nos va a quedar que el trabajo va a ser igual a H1 menos H2. Trabajo igual a H1 menos H2.
pero nosotros sabemos sacar es H2 menos H1, que es el delta H. Nos podemos escribir simplemente que el delta H es igual a H2 menos H1, y esto es igual a menos 1. Listo, entonces ya es cuestión de sacar el delta H, que ese sí ya sabemos sacarlo. El delta H, siempre de la misma forma, va a ser igual al delta H ideal. Delta H ideal menos la corrección. La corrección que sería RT crítica por ZH2 menos ZH1. De nuevo, otra vez recordamos, error siempre lo han cometido en los cursos anteriores, de confundir el ZH, este ZH que tenemos acá, es la entalpía de desviación. Que esta entalpía de desviación es H ideal menos H ideal menos H. Entonces, por favor, no confundir lo que es esta entalpía de desviación con el Z normalito, que este Z normalito es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad. Entonces no confundir esos dos términos. Listo. Bueno, ahora primero calculamos el delta H ideal. Delta H ideal. El delta H ideal lo vamos a sacar como integral de C sub P de T. Integral de C sub P de T entre T1 y T2. Entre T1 y T2. C sub P ideal. ¿Sí? Se supone aquí un cerito, que es el C sub P ideal. Bueno, entonces, para hacer esta integral, tenemos dos formas, ¿sí? Aquí estamos trabajando es con nitrógeno. Entonces, podemos ir a las tablas de gases ideales y buscar H2 ideal. H2 ideal menos H1. H2 ideal menos H1 ideal. Sacarlo directamente de las tablas. ¿Dónde hay de estas tablas? En el libro de Mabilin. Estas tablitas que les estoy mostrando acá, ¿sí las alcanzan a ver? ¿Sí están viendo estas tablas? Listo. Necesito que me hablen por ahí de vez en cuando para saber si me están escuchando. Bueno, entonces, gracias. Estas tablitas son del Bombillo. Creo que ustedes trabajaron también con ese libro. Bueno, y esta tabla que vemos acá es de nitrógeno como gas ideal. Miren que están tomando el nitrógeno a una presión muy baja, a una presión de 0.1 megapascal. Y sabemos que si la presión tiende a 0, ya se comporta como gas ideal. Entonces hay muchos textos en los que nos presentan estas tablas. O también hay otros que nos muestran las tablas del gas real, y entonces simplemente lo que hacemos es tomar el valor de la presión más baja, y ese sería el gas ideal. Entonces podemos simplemente de aquí leer a
a las temperaturas que nos están pidiendo. En este caso son 245 y 300. Sí, 245 y 300. Entonces podemos mirar en 245. Listo. Nos vamos a esta tabla. En 300 leemos directamente el valor 311.67. 311.67 es el valor de H ideal a la temperatura de 300. Y a la temperatura de 245, entonces nos toca hacer aquí una interpolación entre 200 y 250, que está más cerquita de 250. Eso nos da 254.32, haciendo la interpolación aquí entre estos dos. 254.32. Entonces lo podemos hacer de esta forma, buscando el gas ideal y leyendo entalpía 2, entalpía 1, el delta H sería pues H2 menos H1. Listo. O podemos hacerlo con el C sub P delta T, que también nos vamos a las mismas tablitas de la familia y buscamos el C sub P. El C sub P del nitrógeno como gas ideal. Gas ideal, nitrógeno 1.042. 1.042 por el delta T. Y de las dos formas nos debe dar igual o parecido. Si quieren, hagámoslo de las dos formas para que vean que nos debe dar muy parecido. Entonces, haciéndolo por este lado, tenemos que el C sub P es 1.042 kilojoule kilogramo grado Kelvin. Listo. Vamos acá. Entonces, delta H ideal. Inicialmente lo vamos a hacer como el C sub P ideal por T2 menos T1, en este caso es 245 menos 300 Kelvin. Y el C sub P es 1,042 kilojoule kilogramo grado Kelvin por ese delta de temperatura. 245 menos 300. Ahí se nos va Kelvin con Kelvin y nos queda ese delta H en kilojoule por kilogramo. Hagamos ese calculito. A 57.31. Negativo, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Profe, una pregunta. ¿Cuál era la temperatura 2? 245. Eso sí. La temperatura 1, las condiciones de entrada y las condiciones de salida. 40, salida es 40 bar y 245. Eso, entonces, sí. Listo. Haciéndolo por este lado sería así. Y haciéndolo por el otro lado, entonces decíamos que es delta H
ideal. Ideal sería H2 ideal menos H1 ideal. Listo. Y leyéndolo de las tablas, que ya lo habíamos notado por ahí, el H2 es el de 240, sería 254 kilojoule. ¿Y estaba en qué? En kilojoule por kilogramo. Menos el de 300, el de 311, 211,67 kilojoule por kilogramo. Esto nos debe dar más o menos lo mismo. Sí, debe dar más o menos lo mismo. Eso. Entonces, lo podemos hacer de las dos formas. Bueno, ¿qué sigue? Sigue el ZH. El ZH2 y el ZH1. ¿Qué los ¿Sí? Entre esos procedimientos, ¿cuál es el más recomendable? ¿El de la diferencia de las terapias ideales o de SSP? Es más exacto por este lado. ¿Sí? Porque en este estamos suponiendo el CSP constante. Y estamos sacando, recuerden que esto venía dentro de una integral. Venía aquí dentro de esta integral, lo estamos suponiendo constante y sacándolo de la integral. Claro que en este ejemplo específico no afecta mucho, porque miren que los dos resultados dieron muy iguales, y es porque si miramos el C sub P, aquí no tengo. Bueno, el caso es que también hay no había mirado una tablita donde nos muestran el C sub P en función de la temperatura, y se puede ver que no varía mucho. El C sub P a bajas temperaturas no varía mucho, entonces no es nada, no es malo sacarlo de la integral. Es bastante acertado suponerlo como constante. Entonces, en este ejemplo en específico, que estamos haciendo, da lo mismo hacerlo por los dos lados, que efectivamente nos dio igual. Pero en otro problema donde tengamos temperaturas más altas y se superficie sea más función de la temperatura, puede ser más conveniente hacerlo por aquí. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, claro que no siempre vamos a tener disponibles estas tablas. En este caso, porque era nitrógeno y era fue fácil conseguir la tabla. Pero si es un gas es más, menos común, nos va a tocar con el CSP, ese sí es disponible. Listo. Seguimos. Entonces, para el ZH2 y el ZH1, pues lo primero es sacar la temperatura reducida, temperaturas y presiones reducidas. Entonces primero sacamos TR1 y PR1, donde TR1 es T sobre T crítica, en este caso 300 Kelvin
sobre la T crítica, buscándola sería 126 Kelvin. Kelvin, haciéndola y la presión sería P, en este caso 100, sobre la P crítica, presión crítica, que esto está en bar sería 33,9 bar. Listo. Eso nos da 2.38 y 2.95. 38 y la temperatura reducida y la presión reducida 2.95. 95. Listo. Con esos datos, temperatura reducida, P reducida, ya sabemos, vamos a las tablas generalizadas y vamos a sacar el ZH1, la entalpía residual 1. ZH1, ya lo tengo aquí, siempre toca hacer dos interpolaciones. Eso nos da ZH1 da 0.5. Listo, luego sacamos la temperatura reducida a 2 y la presión reducida a 2. La T reducida a 2 sería T sobre T crítica, 245 sobre 126 y la presión será presión 2 de 40 bar sobre 33,9 bar y bar. Estos son Kelvin y Kelvin. Listo, este nos da 1.94 y 1.18. Con esto, nuevamente nos vamos a la tabla generalizada. Vamos a sacar el ZH2, que en este caso nos da 0.39. Listo, ya tenemos todo. Ahora ya sacamos la entalpía. Sí, delta H, que es delta H ideal menos RT crítica por el ZH2 menos el ZH1. Delta H ideal ya lo habíamos encontrado, que es menos 57 kJ por kilogramo. Por kilogramo menos R. Aquí tenemos que buscar el R específico del nitrógeno. El específico que es 0.2968. Eso es una unidad, y eso está en kilojoule por kilogramo grado Kelvin. Grado Kelvin por la T crítica. T crítica era de 126 Kelvin y esto por el ZH2
0.31 menos 0.5. 31 menos 0,5. Listo. Hacemos toda esa operación. Resulta que esto aquí era 57.3. ¿Qué dijo yo? Por kilogramo. Listo, ¿cuánto le da esa operación? A mí me dio 64.46. 64. Menos 64.46. Venga, verifiquémoslo. Porque Profe, menos 50.2. sí, menos 50.2. Sí, eso, menos 50.2. sí, claro, porque miren que es que esto es negativo. Ah, eso da negativo porque como estás saliendo trabajo. Es que es negativo. Y esto es positivo. Es decir, da menos 50. Menos 50. Sí, menos 50. Así como menos 50 punto P. Kilojoule por kilogramo. Eso. Y ya habíamos por el balance de energía habíamos dicho que esto es igual al trabajo. Una pregunta. Disculpe, ¿eres ZH usa la fórmula del Z0 más el W por el Z, pero pues no las facturas sino el Z de residual. Sí, claro. Sí, claro. Que la idea es que el ZH, porque es el Z, que la intensidad de inversión va a ser igual al ZH0 más el W por el ZH1. Creo que ya, no sé si en la clase pasada, hay algunos que tienen tablas de dos parámetros. Creo que en el libro, en unas tablitas que yo les puse en el muro, que son las del libro de Segel, usan solo dos parámetros. Entonces, si pruebo para el nitrógeno, que es el que estamos trabajando, va a dar muy parecido el de dos parámetros y el de tres parámetros. Porque el factor de el factor acéntrico no es muy grande. Entonces va muy parecido a la tabla de dos parámetros y la de tres parámetros. Listo. Entonces, bueno. Entonces aquí tenemos la entalpía. También nos preguntan la entropía. Bueno, para la entropía, igual delta S
Entonces igual a delta S ideal menos RT crítica, no, pero esto nos lleva a T crítica por consistencia de unidades, ¿no? Este solamente es R por ZS2 menos ZS1. Entropía de desviación 2 menos entropía de desviación 1. Bueno, aquí hay una el delta S ideal va a ser igual aquí a C sub P ideal de T sobre T menos, ¿sí? Menos R, logaritmo natural de P2 sobre P1. Por favor, verificamos si está bien esta expresión. Sí, creo que sí está bien. C sub P ideal de T sobre T menos R logaritmo natural de P2 sobre P1. Este es el delta S ideal. Delta S ideal. De nuevo, igual que con la entropía, podemos obviarnos todo este cálculo y si tenemos tabla de gases ideales, podemos decir que... Profe, ¿sí? ahí nos falta la integral. No, es que ya las integré de una vez. Ah, no, este es el ideal. Este es el ideal. Sí. El que lleva la integral sería el real. Aquí le faltaría, si fuera el real. En el sub P no da una integral. Ah, claro, sí, pero es que la saqué de una vez. Ya está integrada. Está integrada tomando el C sub P constante. Profe, ¿no se supe antes no quería igual se supe por el logaritmo natural de T2 sobre T1? Sí. Ah, claro, sí, la sí, listo, gracias. Gracias. ¿Ves? Logaritmo natural de T2 sobre T1. Eso, listo. ¿Sí? ¿Sí es así, cierto? Sí. Eso, listo, bueno. Entonces, decía, de nuevo podemos obviarnos todo este cálculo y decir que esto es que el delta S ideal es S2 menos S1. Listo, pero aquí tenemos una cosita que si miramos las tablas, vámonos acá, si miramos las tablas de gas ideal, estas, vemos que está a una temperatura, o sea, es un gas ideal a una temperatura, pero no está corregido por presión, o sea que este sería el efecto de la temperatura y tenemos que sumarle el de la presión. R2 sobre P1. O sea que si lo hacemos buscando gas ideal, podemos reemplazar esta integral que tenemos acá, la podemos reemplazar por los valores de gas ideal. Y de igual forma nos toca adicionarle el término que tiene en cuenta el efecto de la presión. Listo, entonces si nos vamos a la tablita, podemos leer de acá
el valor de entropía ideal a 306.8463 y el de 245 toca interpolar. Le toca interpolar entre esos dos valores y nos da aquí y nos da 6.63. Interpolando ahí daría 6.63, que toca interpolar entre 250 y 200, pero está más cerquita el de 250. 6.63. Listo. Vamos acá. Entonces S2 nos dio 6.63. Como 63 y este otro nos dio 6.84. 84, ¿qué unidades? Las unidades son de kilojoule, kilogramo, grado, kilo. Kilojoule, grado, kilo. Menos R, el efecto de la presión. R, el R ya lo teníamos, ¿cuánto era? 0.2968. 0.2968. Lo mismo que yo kilogramo, Kelvin. Kilogramo, Kelvin. Por logaritmo natural de la presión 2. La presión 2 es la más bajita, 40 bar. Sobre presión 1 de 100 bar. Listo, entonces aquí sacamos el delta S ideal. Bueno, de nuevo, como hicimos en el de ahorita, esta no lo vamos a comprobar, pero podemos el delta S sacarlo de esta forma. Se supera el logaritmo natural de T2 sobre T1 y nos debe dar lo mismo o muy parecido a esta resta de S2 menos S1. Eso. Entonces, por este lado miren que lo que estamos suponiendo es que el C-sup es constante y se está sacando de la integral. Les había dicho que en este caso del nitrógeno no es nada descabellado sacarlo de la integral. Listo, entonces sacamos delta S ideal. Y ese cálculo nos da 0.06 kilojoules por kilogramo grado kilo. Kilojoule por kilogramo grado kilo. Ahí tendríamos el delta S ideal. ¿Qué sigue? Hacerle la corrección para la parte real. Entonces sabemos que el delta S es igual al delta S ideal menos R ZS2 menos ZS1. Delta S ideal ya lo teníamos, 0,06
kilogramo Kelvin por R, ¿cuánto era? 0.2968. Kilogramo grado Kelvin por ZS2 menos ZS1. Bueno, el ZS2 y el ZS1 pues toca leerlos toca leerlos de las tablas. Ya lo tengo por aquí, el ZS nos da 0.14 y el otro da 0.21. 0.21. Eso. Hacemos esa operación y eso nos debe dar 0.082 kilojoules kilogramo grado Kelvin. Pregunta, ¿la entropía puede dar negativa? Sí. Creo que la diferencia sí puede dar negativa. Puede ser delta. Pero no es así. Pero la entropía generada no. Se supone que esa diabática tanto dq sobre t daría 0, entropía sería general. En este caso específico, la entropía no podría ser negativo. Espérame un segundito, por favor, ya regreso. Listo. Eduardo estaba hablando, ¿cierto? ¿Qué decías? Ya ves. Decía que en este caso específico el cambio de entropía no podría ser negativo, porque pues, el cambio de entropía es el dq sobre t más la entropía generada, pero como estamos hablando de una turbina que consideramos que es adiabática, por lo tanto ese dq sobre t se nos hace 0 y el cambio de entropía dependería totalmente de la entropía generada. La entropía generada o es 0 o es positiva siempre. Entonces, en este caso específico, el cambio de entropía sería positivo. Eso, perfecto. Sí. Muy bien, hombre. No lo puedo explicar mejor. Eso, entonces en este caso tiene que ser 0 o positivo. Mínimo 0 y positivo. Listo, entonces nos dio positivo. ¿Qué indica la entropía? Indica si un proceso es factible. Si un proceso es factible, entonces este proceso sí es factible. Bueno, entonces ya con esto terminaríamos este tema y ya quedaría pendiente que hagan el taller y la próxima clase hacemos el proceso.
Entonces, ¿cómo hacemos para el pececito? Lo voy a poner el miércoles. Lo pongo desde el miércoles temprano, o el martes, o el martes por la noche. El miércoles entramos a los que tengan dudas y lo entregan ahí mismo. Le toman una fotografía o lo escanean los que puedan. Entonces vamos a abrir el taller a ver qué dudas tienen con el taller, quienes tienen dudas. Bueno, todas son de ese. Este es muy parecido al que acabamos de hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser diferente. No son sencillos. Hay unos en los que nos toca iterar. Vamos a buscar si hay uno de esos acá. Los que no nos dan la temperatura, sino que nos quieren calcular la temperatura de salida. Bueno, ninguno de esos, pero en la clase ahí en las diapositivas de la clase sí había un problema de ese tipo en el que nos toca iterar. Revisando. Entonces, miremos este. Miremos este primero. Bueno, entonces nos decía que el dióxido de carbono se comprime de forma reversible y adiabática, de 0.1 megapascal y 200 Kelvin a 4 megapascal, y pueden encontrar la temperatura final del proceso. Entonces vean que acá lo que nos pone la temperatura final, pero nos están dando el dato de que el sistema es reversible y adiabático, y si es reversible y adiabático, entonces la entropía es constante. Aunque el proceso es reversible y adiabático, el proceso es isoentrópico, delta S igual a 0. Bueno, aquí ¿qué se hizo? Primero se sacó esta es la expresión general, delta S igual a delta S ideal menos R, ZS2 menos ZS1, delta S ideal, aquí se sacó con las tablas del gas ideal, y la corrección de la presión. Ahora aquí, bueno, pero entonces aquí hay para sacar el S ideal, miren que depende de la temperatura 2. Depende de la temperatura 2, y la temperatura 2 no la tenemos. También para sacar el ZS, de aquí se
ZS2 menos ZS1 para sacar esto. ZS2 depende de la temperatura y de la presión y no tenemos la temperatura 2. Entonces toca un proceso de iteración. Sabemos que esto nos debe dar 0. S2 menos S1 nos da 0. No conocemos S2, solamente conocemos S1 y conocemos ZS1. Lo podemos sacar porque tenemos datos. Entonces, ¿qué hacemos? Un proceso de iteración. Empezar a tantear con la temperatura, suponer temperaturas. Suponemos una temperatura, sacamos el S2, sacamos el ZS2 y miramos si esto nos da 0. Si no nos da 0, suponer otra temperatura y así. Pero entonces, recuerden que no sé si han hecho procesos de iteración antes, se hace de una forma ordenada. Para hacer un proceso de iteración hay que hacerlo de una forma ordenada. Inicialmente suponemos una temperatura 2. Una temperatura de, no sé, de 500. Con esa temperatura 2 nos dio un delta S negativo. Menos 10. Entonces, ¿qué significa? Que la temperatura es más bajita. Entonces, tomamos por aquí otra temperatura 400. Con esto nos dio un delta S igual a 10. ¿Qué significa? Que la temperatura está entre los dos, entre 400 y 500. ¿Qué hacemos? Tomamos la mitad, 450. Con 450 nos dio un delta S de menos 5. Menos 5, ¿qué significa? Que la temperatura está aquí en la mitad de estos dos. Entonces tomamos la mitad de los dos, 425. Y así vamos cerrando. Vamos a ir cerrando el intervalo ¿de qué? De temperaturas. Vamos a ir cerrando el intervalo de temperaturas hasta encontrar la que es. O sea, cuando tengamos un proceso de iteración, siempre hacerlo así, de una forma ordenada. Una temperatura grande, una pequeña, luego la mitad de las dos, luego la mitad de las otras dos, luego la mitad de las otras dos, y hasta que lleguemos al valor que es. Vamos a tener muchos problemas que son de iteración. Entonces, tener en cuenta siempre usar este método. Bueno, después mirar bien este problema, pero entonces aquí en este problema hacen algo particular y es que necesitamos empezar a tantear con una temperatura, o sea, empezar a suponer una temperatura, pero ¿qué temperatura suponemos? Entonces, ¿qué hacen acá? Suponen que es un gas ideal. Al suponer un gas ideal y sabiendo que el proceso es adiabático, nos va a dar que la temperatura 2 es función de la temperatura 1 con esta ecuacióncita, y aquí podemos despejar temperatura 2. Entonces aquí la temperatura 2 es de 503, pero esta sería la ideal. Entonces partimos de esta y empezamos el proceso de tanteo con esa. Que efectivamente nos dio, que con esa de 500 nos da un delta S de .184. Entonces ya le damos un poquito más en la temperatura. Ahora 490 ya le dio .63. Entonces ya dicen que la temperatura real está en 450.
entre 490 y 500. Preguntas. Profesor, no con este ejercicio, sino con otro ejercicio, como que está viendo del portal. No se escuchó muy bien. ¿Lo que está preguntando? Ahora sí. Bien, que yo tenía dudas con un ejercicio, pero no del Sengel, sino del Bornak. Ah, ¿qué problema será? Denme un momento, ya lo presento el problema. Profe, una pregunta, ¿el punto 10 de ese taller sí es del tema que estamos viendo? No, ese no lo van a ver todavía. Todavía no hemos visto ese tema. Entonces, de aquí, puede ser el primero, el puede ser el segundo sí, el tercero sí, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, este sí, el 10, no, creo que el 10 es el único que no se puede hacer. Ah, bueno, profe, yo tenía una pregunta del punto 14. 14. Mi pregunta ¿es válido siempre que estemos hablando de equilibrio líquido-vapor y hayamos asumido que es un gas ideal, decir que la derivada del logaritmo natural de P con respecto a 1 sobre T va a ser igual a menos la entalpía de vaporización sobre la constante de los gases, sin importar la ecuación que yo tenga? Es decir, en este caso, la solución sería pasar esto al logaritmo natural de P, Sí, derivar con respecto a 1 sobre T, y eso lo igualo a menos DH sobre R, ¿sí? perfecto. Así es. Ah, vale. Sí, siempre como buscar la expresión de la ecuación de Clapeyron, que eso es lo que estás haciendo acá con esta, buscar la expresión de Clapeyron. Ah, listo, profe, gracias. Y en el punto 15 también tenía una duda porque me pide que calcule, bueno, la temperatura del punto triple. Me imagino que va a ser la temperatura que haga que esas dos ecuaciones sean iguales. Eso. Y, Y esperar temperatura. y lo otro es que pide que calcule los calores latentes de vaporización, sublimación y fusión. El de vaporización, me imagino que es hacer el proceso de ecuación de Clapeyron para el de sólido. El de para el de líquido. El de sublimación va a ser para el de sólido, pero el que no sé es cómo sería el de fusión. Hay una expresión que nos da el uno en función de los otros. ¿Alguien la tiene por ahí a la mano? ¿No es la ecuación de Clapeyron la que es general para todos los cambios de fase? No traje el libro. Pero si alguien recuerda por ahí la expresión que nos da el delta H de vaporización en función del de sublimación y fusión. La suma de los otros dos es una expresión de ese tipo. Profe, yo tengo una pregunta también respecto a ese punto. Es que para el de fusión, no sé si sería correcto tomar una presión mayor a la del punto triple y esa reemplazarla en la ecuación que nos dan para el líquido. No. Ah, no, porque es vapor. No, entiendo. Ya. No, tenemos aquí. Tenemos
No, profe, la verdad no sé cuál es esa expresión que relaciona los otros dos calores latentes con el de fusión. No, Profe, sería se nos revela esto. Delta de sublimación es igual al delta de fusión más el delta de ebullición. Diego está hablando. Lo que pasa es que mi micrófono suena raro, aparentemente. Me refería a que el delta de sublimación es igual al delta de fusión más el delta de ebullición. Sí, exacto. Delta de sublimación. De sublimación es igual a ¿cuál? Delta de fusión más delta de ebullición. Ebullición. Sí, creo que esa es. Esa es la expresión. Entonces miren que el de sublimación lo podemos sacar, el de ebullición lo podemos sacar y el otro se saca de esa ecuacióncita. De todas formas yo voy a... esa ecuacióncita está en el libro en el de Iván García. Yo lo voy a buscar y se la les corroboro si es esta. Profesor, disculpe. Ya tenemos ese ejercicio del poema. ¿Tiene forma de... A ver, ¿será que le puedo compartir este tablero? Y hacia acá. Este tablero. Ahí, ¿se me puede ver ahí? Ah, sí. Ok, listo. Bien. Tenía nada con respecto a este ejercicio. Dice que un tanque que tiene un volumen de 100 pies cúbicos contiene 1 metro cúbico de líquido saturado, agua, y 99 pies cúbicos de vapor salada a una presión de 14,7 libras de fuerza por pulgada cuadrada. Dice que el calor está medido mientras el tanque se llena de vapor salada. Nos bien determinar el calor recibido en ese proceso. Como es un tanque rígido, entonces está suponiendo que pues, no habría abajo, no habría PDB. Así que el calor quedaría dependiendo totalmente del cambio de energía interna, que como decíamos sería pues, el delta H menos el delta P por el delta V, pero si hay cambio de volumen. Quería saber principalmente cómo podríamos hacer ese caso, donde hay defensa de líquido a vapor, pasarlo todo a vapor salado, que eso podríamos hacer ahí. Mira, es que es diferente. El problema ya incluye calores de mezcla. Este programa incluye calores de mezcla, o sea, la solución es un poquito más complicada y yo creo que más adelantico vamos a trabajar este tema. Porque miren que tenemos un poco
O sea que me metí ya donde no debía. Sí, sí. Ok, Ah, listo. adelante. Ok, listo. Entonces, déjale así por el momento ese ejercicio. Bueno, este lo vamos a hacer por ahí. Entalpías de mezcla. Sí. Por ahora ganamos los detalles. Profe, pero no entiendo la función del pie de mezcla si es agua, ¿no? O sea, no estamos agregando un tercer componente, sigue siendo un componente puro. Y de esa manera podemos usar tablas de vapor, dado que consideran la no idealidad del agua como vapor. En el que nos planteaba el compañero. Sí, señor. Porque estamos mezclando dos componentes, sigue siendo una sustancia pura, y las tablas de vapor ya Sí, consideran la no idealidad del vapor de agua. sí, sí, pero hay una cosa que es la entalpía de mezcla. Y si tenemos un vapor saturado y le estamos adicionando agua, ahí ya tenemos una mezcla. Entonces, creo que toca tener en cuenta otras cosas. Vale, profe. Bueno, entonces, si hay dudas del taller, las resolvemos, o si no, dejamos aquí. Y de aquí al martes les pongo el problema para entregar. O, Profe, yo tengo un con la reacción de los dos. perdón, el 2. Con el 12, con la redacción del 12. No lo escuché el de aquí. Una pregunta con la redacción del 12, del problema 12. Ah, sí, sí. 12, 12. Al 2. ¿Esos 125 son cuando está a 0,5 megapascales o es otro tercer estado? No, no, no. El estado 1 es 8 megapascal y 150. Y el estado 2 es 0.5 megapascal y 125. Es el estado 2. Vale, profe, gracias. No sé si ya hicieron este. Lo hicieron y cómo lo hicieron. Ah, profe, pues en ese ejercicio yo lo que hice fue mirar las tablas y buscar a la presión de 2.5 megapascales y la entalpía que me fija el primer estado, qué temperatura iba a tener, y después hice la aproximación de que el coeficiente de Joule-Thomson podía ser el delta de T sobre el delta de P, y así estimé el coeficiente. Eso, perfecto. Pero ¿qué tal si Pero el para gas una pregunta, no está muy lejos, no están muy lejos las presiones y las temperaturas. en cuál? ¿Para qué? ¿Cómo así que se está muy En el 8, sí, en ese, o sea, para es igual con delta T y con delta P. No es muy grande, como el delta T y delta P, no está muy lejos. Ah, ya entiendo la pregunta. Entonces, O sea, que si no está muy lejos para que lo podamos aproximar el delta. aproximar. Sí. Ah, ya. No, de todas formas, el coeficiente del Thomson, el coeficiente del Thomson es el delta P, delta P sobre delta T.
porque siempre lo podemos tomar como el delta P sobre el delta T. Entonces, y esto a entropía constante. Lo importante es que sea a entropía constante. Bueno, mi compañero nos dijo que lo buscó directamente en las tablas de vapor. Pero ¿qué tal si el problema no fuera con vapor de agua, sino que fuera otro gas diferente? No sé, CO2 o metano, que fuera otro gas y no fuera vapor de agua. Y no tenemos tablas de vapor de ese gas. Entonces, ¿cómo se haría? Sí, o sea, lo que nos está diciendo el compañero es que lo que hizo fue a la temperatura 1 y la presión 1, buscó la entalpía, y luego con esa misma entalpía y con la presión, entonces buscó la temperatura 2, sabiendo que la entalpía es constante, entonces H2 igual a H1. Así lo hizo y está bien, porque tenemos tablas de vapor de agua, pero la pregunta es, si esto no fuera vapor de agua, sino que fuera otro gas, y no tenemos tablas de vapor de agua, entonces ¿cómo hacemos para calcular la temperatura 2? Profe, se me ocurriría con el primer estado que me fija la entalpía, buscar en la literatura coeficientes de Joule-Thomson a esa entalpía para el gas que estemos considerando. Pues sí, si consigue coeficientes de Joule-Thomson muy bien, pero eso tampoco es muy fácil conseguirlos. La idea es, para eso es que son las tablas generalizadas. Para eso son las tablas generalizadas, para el caso de que no tengamos tablas. Entonces nos tocaría por delta H, igual al delta H ideal menos RT crítica ZH2 menos ZH1. Nos tocaría de esa forma, porque esto se hace con tablas generalizadas que no dependen del compuesto. Y entonces aquí nos tocaría hacer un proceso de tanteo. Sabemos que delta H es igual a 0, y entonces empezar a suponer temperaturas, empezar a suponer la temperatura 2 hasta que el delta H nos dé 0. Si tenemos un proceso en el cual no tenemos tablas de vapor para ese compuesto específico, entonces toca usar la ecuación generalizada y empezar a suponer temperaturas. Pero no tanto suponer, sino a hacerlo con un proceso interactivo. Ah, profe, pero en ese caso puedo ahí despejar para... Ah, o sea, podría despejar yo para ZH2, pero el problema es que no conozco el delta de H ideal tampoco. O el delta de H ideal también sería 0. El delta H, no, el delta H igual a 0. A 0 porque depende de se supe de T2 menos T1 y hay un cambio de temperaturas. Pero no lo conozco porque esto depende de T2 y este depende de T2. El delta H ideal depende de T2 y esto depende de T2. Entonces, ¿qué toca hacer? Tenemos T1 y empezar a suponer T2 hasta que el resultado es 0. ¿Sí? Uy, sí, profe, pero difícil porque
Para el ZH2 es difícil porque no, o sea, no depende, o sea, no puedo yo sacar una expresión explícita en función de T2 para ZH2. No se puede despejar de ahí, no hay forma de despejarlo. No se, o sea, no se puede sacar una expresión. Es por eso que les digo que toca tanteo. Tanteo. Empezar a tantear, suponer, empezar a suponer T2. Sabemos que, bueno, habría que saber si tenemos la temperatura 1 y sabemos que la temperatura 2 disminuye. Entonces empezar a buscar suponer temperatura 2. Entonces, sí es un poquito largo por ese lado. Aquí se facilitó las cosas porque nos decían que era vapor de agua y disponíamos fácilmente de tablas de vapor de agua. Pero si no disponemos de ellas, toca por ese procedimiento. Profe, yo tengo una pregunta al respecto del punto 9 del taller. Sí. Es que no sé cómo calcular la altura porque pues estaba pensando, o sea, yo calculé la presión en mi punto más alto, en mi punto más alto, asumiendo que el punto más bajo pues está al nivel del mar y la presión es de una atmósfera. Perfecto, sí. Entonces estaba pensando en usar densidad por gravedad por altura, pero no tengo la densidad porque no sé qué líquido es. Entonces no sé qué procedimiento seguir. No, pues ahí básicamente lo era sacar el delta P. Ahí básicamente es el delta P. Yo creo que ya lo tienes. Porque lo otro sería suponer, bueno, suponer no, entre las dos, entre la base y la altura, lo que hay es aire. Lo que hay es aire. Entonces, la otra forma sería, bueno, hacerlo así como tú dices, densidad, gravedad por altura, considerando aire. Y la otra forma es que creo que en las, no me acuerdo en cuál de las tablas, cuál de los libros, si en el de Segel o en el de Van Villen, hay una tabla de altura en función de la presión. Y entonces ya con eso podemos saber con el delta P, relacionarlo con la altura. Vale, profe. Gracias. Bueno, entonces dejemos aquí. Profe, qué pena, una última cosita. Es que no entendí bien el quiz, cómo es la metodología, porque creo que primero habíamos dicho que durante la clase usted nos ponía y nosotros lo hacíamos en un papel y después se lo mandábamos por email o algo así, pero no sé si eso cambió o se mantiene así. No, cambié de opinión y mejor les voy a dar más tiempo. Mejor vamos a ponerlo. No, ¿saben qué? Mejor lo voy a poner desde ahorita mismo. Ahorita mismo lo pongo. Vamos a poner dos punticos. Vamos a poner dos punticos y lo entregan el miércoles. Listo. Listo, profe. Y otra cosita, y ya no más, es cuando nos hizo la pregunta de si la entropía podía ser positiva o no. Tengo entendido que el estado de referencia para la entropía es 0 Kelvin y ahí se les asigna las sustancias que tienen una entropía de 0. Pero de ahí en adelante los valores de entropía siempre van a ser positivos.
Sin embargo, el delta de S en algunos casos puede dar negativo, pienso yo, mientras estemos hablando de un proceso, por ejemplo, dentro de un ciclo. Mientras generalmente, o sea, en todo el ciclo, el resultado neto es que hay un aumento o una igualdad entre entropías. ¿Eso es correcto? O sea, a lo que me refiero es que sí hay ocasiones en las cuales un cambio de entropía puede dar negativo, ¿no? Sí. Eh, bueno, partiendo de que la entropía es el grado de desorden y es el grado de factibilidad de un proceso, entonces puede dar, si da negativo, indicaría que el proceso no es factible. O sea, el delta S sí puede dar negativo, pero no indicaría que ese proceso no es posible. Por eso que se dice que los, para que el proceso sea factible, la entropía tiene que ser positiva. Sí, profe, pero por eso me refería, en el caso de tener yo un ciclo, que el proceso sea factible, significa que el resultado neto de todo mi ciclo es que entropía 2 menos entropía uno sea o cero o sea positiva. Pero dentro de ese ciclo, yo sí puedo tener cambios de estado en los cuales mi cambio de entropía sea negativo, ¿cierto? Sí, claro, claro que sí, claro que sí. Es más, cuando hacemos esto, bueno, en este caso no nos dio, pero sí hay muchos problemas que cuando hacemos el delta S, decimos que es igual al delta S ideal menos R por la corrección del real. Entonces, esto nos puede dar negativo. El delta S ideal nos puede dar negativo y ya con esta corrección nos daría, el total nos daría positivo. Entonces, sí, claro, dentro del ciclo sí puede dar, uno de los resultados parciales puede dar negativo. No sé si esa era la pregunta. Sí, sí, profe, esa era. ¿Y este taller se debe también enviar o ese es para que nosotros nos preparemos para el parcial y nada más? No, es para prepararse para el parcial. Mejor les voy a poner unos 2 punticos ahorita mismo y lo entregan para el miércoles. Listo, profe, gracias. Eso valdría como crucecito. De todas formas, el miércoles entramos a esta hora para resolver dudas de los que no han podido hacer el taller. Los que lo hicieron, pues no tenían que entrar el miércoles. ¿Listo? Entonces, lo vamos a dejar aquí y para prepararles el crucecito y subirlos ahorita mismo. Gracias, Vale, profe, hasta luego. Gracias, profe. vale. Listo, se ve lo que se envía. Gracias, profe.